Estoy con Mariano Valli, que es el director de ambiente de San Andrés de Giles, pero esta vez no vamos a hablar de la dirección de ambiente, sino que, Mariano, hace muy poquitito que acabas de volver de la Antártida, que estuviste allá haciendo investigaciones, proyectos, y como no es muy normal, la verdad, que la gente vaya a la Antártida, y menos así hacer investigaciones, y que yo los pueda tener así de mano a mano, dije, me muero de ganas de charlar con vos, así que bueno, gracias por recibirme una vez más, y como siempre. Nada, siempre, gracias por invitarnos a participar y a contar algunas de las cositas que hacemos. Bueno, no es la primera vez que vas a la Antártida. No, es mi quinta campaña fue esta. Bien, contanos un poco de qué se tratan estas campañas, por qué se te convoca a ir a la Antártida, qué es lo que están investigando. Yo formo parte de un grupo de investigación de la Universidad de Luján, que tiene convenio con el Instituto Antártico Argentino, además trabajo con algunos investigadores de ahí, y trabajamos sobre todo con cambio climático y los efectos del cambio climático y del calentamiento global sobre todo en distintos ambientes, y Antártida es un buen modelo de lo que pasa, y además lo que pasa en Antártida tiene impacto a nivel global, incluso acá en San Andrés de Giles. Me cuesta, o nos cuesta a los que no tenemos todo el muchísimo, conocimiento, ¿no?, que vos tenés, decir cómo algo que parece que está súper lejano en la Antártida Bien. tiene un impacto acá en San Andrés de Giles. Sí, ahí hay que hablar un montón sobre todo de prehistoria, para que se entienda un poco, incluso la historia actual de San Andrés de Giles. Digo, el hecho de que nosotros hoy tengamos agua dura, agua pesada, agua que se llena de sarro, tiene que ver con eso, con que hace unos cuantos millones de años atrás la Antártida estaba completamente descubierta de hielo, la temperatura global era muchísimo más alta, estamos hablando del periodo del Carbonífero, y precisamente San Andrés de Giles estaba tapado de agua en las costas del océano, del mar, en realidad del mar, lo que se llama mar Atlántico, llegaba hasta nuestro lugar. Esta era una zona bastante baja, de poca profundidad, donde había muchísimos moluscos marinos que terminaron produciendo esas conchas de carbonato de calcio, que son las que hoy forman el sarro de del agua que tomamos, que vemos en la canilla, que claro. ¿Sabes por qué esto quedó así? Mirá, ¿de dónde viene? Sí, impensado. Y tiene que ver con eso, y obviamente el efecto de acelerado de calentamiento que está viviendo el globo, y los grandes derretimientos que observamos allá de los derretimientos de glaciares, pueden llegar a terminar teniendo consecuencias a nivel global, por supuesto, digamos. Bien, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste? ¿En qué año? 2013, 2014. Ah, bueno, hace bastante. ¿Y Sí. qué tal esa primera visita versus ahora? ¿Qué fueron constatando? Ahí es, y después lo podemos ver en foto, pero es grave la diferencia en lo que es el glaciar que nosotros estudiamos, que es el Fourcade. Nosotros estudiamos los efectos de ese glaciar sobre comunidades submarinales abajo del agua. Pero el efecto visual es ver el glaciar cuánto se retiró, que es más de 300 metros. Hoy en esta última campaña, el glaciar está completamente desaparecido. Porque el glaciar es la lengua de hielo que baja sobre el mar, o sobre un cuerpo de agua, sobre un lago, por ejemplo, el Perito, y el campo de hielo es lo que está sobre el continente. Hoy glaciar no hay, ahí solamente queda el campo de hielo allá arriba en la tierra firme, queda algo, pero el glaciar, que es lo que baja sobre el cuerpo de agua, no está más. O sea, me imagino que volviste un poco preocupado de la Antártida. No, ya venimos preocupados de hace bastante, claro. Sí, no es la primera vez que lo observamos, nosotros lo venimos observando hace, yo 10 años, pero hay grupos que lo estudian hace 20. ¿Y cómo es una expedición ahí? Es complicadísimo llegar. O sea, imagínate si es complicado para vos que lo vivís, imagínate para nosotros entender tu tarea, lo que van a hacer allá, y entender un continente que nos es lejano y que no es que uno dice, bueno, me saco un pasaje y me voy de vacaciones a la Antártida. En general no es habitual. Hay algunos cruceros, creo que hacen algún tour. Hay algunos cruceros bastante salados, sí, muy caros. Claro, por eso en general sí, es lindo escuchar las experiencias, y más además atravesado por la ciencia y por estas investigaciones, seguro, ¿no? Seguro. Es complicado en varias formas. Llegar a la Antártida es complicado. Lo que sí hay que entender, y que es siempre importante para nosotros, es el hecho de la Argentina bicontinental, de que se entienda de que el centro de nuestro país no está ni por Córdoba ni por La Pampa, sino que es Ushuaia, y que todo el continente que está allá en la Antártida y todo ese territorio es tan grande como el resto del país, y va desde el 0 hasta el 60, es nuestro, digamos, del Polo Sur hasta
Hasta La Quiaca, Argentina es soberana en ese sentido. Que ¿sí? si uno lo ve en el mapa, siempre lo ponen como de costadito el territorio antártico. hay Entonces que- pareciera que uno no lo registra porque Bueno. parece que está por separado, ¿viste? Como no lo vemos integrado al mapa. En general es como ver un recorte. Creo que ahora está aprobado el mapa bicontinental de la Argentina, que es el oficial, y ahí sí se ve bien cuál es el territorio Claro, cuando éramos real. más chicos me acuerdo que aparecía en un costadito, nada más un recuadro. Claro, sí. Obviamente todo eso está en litigio, está atravesado por un tratado internacional en el cual nosotros tenemos reclamos sobre ese territorio, pero hay otros países que también reclaman el mismo territorio. Inglaterra reclama el mismo territorio que nosotros. ¿Por las Malvinas? ¿Por su ubicación ahí o por qué? Su proyección hacia la Antártida es a través de Malvinas y tiene que ver con su posesión de las islas, por supuesto. Y Chile reclama más o menos lo mismo que nosotros. Hay una porción que Chile reclama que nosotros se la reconocemos y nosotros no tenemos reclamos sobre ese territorio. Hay una porción de ese territorio que Chile nos reconoce a nosotros y no tiene reclamos sobre ese territorio. Hay una parte que se superpone y Inglaterra reclama tanto lo chileno como lo nuestro. Quieren todo. Sí, básicamente. Esa es la realidad. Entonces la importancia también de trabajar y de la presencia permanente de los argentinos en el territorio antártico tiene que ver con eso, con un trabajo orientado hacia nuestra soberanía territorial en ese lugar. ¿Y cómo es un día, no sé, bueno, llega la expedición, me imagino que se llegará en barco? Nosotros tenemos bases permanentes Ahí va. y bases temporarias. A la base que voy yo es una base permanente, entonces tiene dotación todo el tiempo, que se va renovando una vez al año. Una vez al año se cambia toda la dotación y llega una dotación nueva. El viaje es larguísimo, arranca en Palomar, en un Hércules de la Fuerza Aérea, generalmente. También se puede ir en un buque, en el Irizar generalmente, que es el que hace es el buque polar, digamos, que tenemos, el rompehielo. Pero si no, lo más normal, lo más común, por lo menos para la base a donde voy yo, tienen que ver con los C-130 de la Fuerza Aérea, que nos llegan primero a Gallegos, donde hace combustible, y después, cuando está la ventana climática correcta como para cruzar, recién ahí se hace el cruce. Entonces, nada, se cruza a una base que es chilena, que es Frey. De ahí volvemos a subir a otro buque nuestro de la Armada, que subimos en unos gomones, los Zodiac, y subís por el costado del barco, porque no hay playa, no hay, o sea, hay Claro, playa. que decís, bueno, llego a un lugar. Llego y voy a un muelle y me subo al barco, no, es playas vírgenes de hielo y de nieve, donde vos tenés que subirte a algún bote de alguna forma y después ir hasta el buque, y lo mismo cuando bajás. Es como una linda aventura científica. Es todo el tiempo, sí, todo el tiempo tiene que ver con eso. Tiene un esfuerzo físico bastante importante también, hay que estar bastante preparado para toda esa parte, digamos. ¿Para la parte del traslado o también a nivel No, y climático después para estar en la Antártida? A nivel climático también, por supuesto, sí, la temperatura... Claro, ¿cuáles son las temperaturas? Y oscilan entre los -20 cuando hay mucho viento, sobre todo la sensación térmica, te hablo, no de la temperatura medida por termómetro, entre 0 y -1 a -20, más o menos. Y eso que es la estamos hablando de que temperatura. acaba de volver, o sea, fuiste en temporada de verano. En verano, estamos hablando de verano. Marian, quiero volver un poco a esto que están investigando y con quiénes trabajás, porque recién me decías que acá en Giles hay otros investigadores que han ido, pero bueno, a otras bases a hacer otro tipo de investigación. Vos estás vinculado con la Universidad de Luján. ¿Qué otros investigadores fueron con vos? Y contanos un poco más de este proyecto que están haciendo y estos estudios. Yo hice, mi tesis la hice tiene que ver con eso, con el laburo allá en la Antártida, con probar algunas hipótesis de algo que pasa abajo del agua y que tiene que ver con el retiro del glaciar, con qué le está pasando a una comunidad de algunos animales que viven asociados a macroalgas en el fondo del mar. Me gusta porque es algo tan específico que Claro. me encanta saber que hay varios interesados en eso, que no es que solo Mariano está medio loco y le gusta y le interesa esto, sino que son muchos los científicos que investigan. Precisamente a la Quizá base lo que vimos voy yo- con el stream del CONICET, que nos damos cuenta que Sí. hay científicos investigando cosas que uno ni imaginaría. Tal cual. En la base que voy yo es la base científica más grande de la Argentina. Entonces vos tenés más o menos entre 40 y 60 investigadores repartidos en diferentes proyectos que tienen que ver tanto como de monitoreo de algunas comunidades y del ambiente en general, como también científicos haciendo trabajos más
específicos en cada campaña. Entonces, no sé, tenés desde glaciólogos, geólogos, paleontólogos, biólogos, microbiólogos, geógrafos. Es bastante amplia la cantidad de cosas que se estudian en ese territorio. Y vos decías que esto empezó como un proyecto para tu tesis y que ya viajaste desde 2013 un montón de veces. ¿Hay un momento en el que uno dice, bueno, listo, esto se terminó de estudiar? No creo. No, pero tiene que ver con la investigación. La investigación no para nunca, digamos. En el momento que vos paraste, obviamente siempre hay alguien que toma la posta y dice, bueno, yo hasta acá, y después alguien tomó la posta y siguió con esto y va con eso. La Antártida obviamente que requiere cuestiones que tienen que ver con un estado físico también, que depende de la edad, uno lo puede seguir haciendo o no, pero no sé, se retiró un investigador hace poquito con 30 campañas. 50 años, 30 campañas, no dejó de ir nunca, obviamente. Entonces, creo que siempre se sigue trabajando en esto. Y después hay otra parte que tiene que ver con la complejidad de las personas que se eligen. No es fácil la elección de las personas que van a ir a la Antártida. ¿Por qué? Porque estás en un lugar que está muy aislado. Entonces, requiere como toda una parte previa de selección de las personas, y una vez que encontraste a alguien que funciona... ¿Lo decís tipo a nivel salud mental? Sí, claro, no solo físicamente me va con el frío, sino de... No, sobre todo salud mental, salud física también, o sea, se evalúa todo se hace se pasa por un proceso de selección bastante complejo a nivel de salud, que es el mismo que se le hace a los pilotos de los aviones, la primera parte, pero después siguen con otros estudios que tienen que ver con psicológicos, psiquiátricos, que son los que después te terminan diciendo, bueno, esta persona está apta para ir. Obviamente que ese proceso, una vez que ya fuiste una vez, es un poco más tranqui, porque bueno, ya... Demostraste que no te volviste loco ahí. Claro, sí. Sobre todo si fuiste y te fue bien, digamos. ¿Cómo se financian este tipo de investigaciones? La fuente de financiamiento de la vida en la Antártida es asociada directamente a presupuestos nacionales del Estado Nacional, pero después nosotros tenemos colaboración con un montón de organismos del exterior, ya sea laboratorios del exterior con los que tenemos colaboraciones y realizamos trabajos en conjunto. Entonces gran parte de la financiación también viene por ese lado. Bien. Me imagino que vas a volver en algún momento, que todavía esto, o que tu intención seguro será tener varias expediciones más, o desembarcos, no sé cómo lo dijiste antes. Veremos. ¿Qué de esta experiencia reciente que traes, que decís, bueno, hemos visto cómo se vienen derritiendo esos glaciares? Yo siempre cuando son profesionales tan profesionales como vos, yo temo decir palabras todo mal, Mariano, vos corregime. Pero bueno, observando en esto, ¿qué es lo que ahora te vuelve a decir, bueno, me dan más ganas de volver a investigar, o, che, alerta, porque son cosas que las tenemos tan lejos que ni registramos, lo que vos decías al comienzo, ¿no? Bueno, hay algo que el agua que tenemos hoy acá se explica también por lo que pasaba allá. Digo, bueno, el cambio climático es algo que está, por más que haya gente que lo niegue o que diga, bueno, a lo sumo desaparecerá la humanidad, el mundo va a seguir. Pero ¿cuál es el alerta o algo que vos hayas dicho, che, esto me queda tranquilo y esto me preocupa en serio? No, lo de la irreversibilidad de esto del calentamiento y que vamos hacia un mundo diferente es lo que preocupa. Digo, necesitamos... nos urgen las medidas de adaptación, no solo ya de mitigación, porque es muy difícil mitigar lo que está pasando. Porque ya estamos llegando tarde a esa mitigación. Estamos llegando tarde a esa parte. Obviamente hay que encaminarlo eso y hay que seguirlo y hay que seguir esos procesos, que mucho tiene que ver con lo que hacemos nosotros desde acá, de la dirección. O intentamos hacer seguro. Y también necesitamos adaptación al cambio climático porque está acá, y digo, las inundaciones que tuvieron que ver con esto precisamente, con el cambio climático, que vivieron pueblos alrededor, no son ajenas. Ya no es una casualidad. No es una casualidad, tienen que ver con eso y necesitamos estar preparados para esto y para todo lo que nos pueda llegar. ¿Y cómo nos preparamos para y eso?
Bueno, acá se han hecho obras que tuvieron que ver con eso. La obra de canalización del arroyo tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con adaptarnos a una posible crecida muy grande de desarrollo que desbordara hacia el pueblo. Entonces la canalización permitió que el agua escurriera muy rápido y que en el último periodo del año pasado, que llovió un montón, que se inundó Carmen de Areco, que se inundó San Antonio de Areco muy fuerte, que se inundó Salto, se inundaron un montón de distritos al norte, no pasó en San Andrés de Giles, en Mercedes y Luján, Sí. Y en San Andrés de Giles no pasó. Luján también hizo una obra muy grande ahora de canalización del río que tiene que ver con eso, con adaptaciones al cambio climático. Vos decías al comienzo de la nota que en esta época El carbonífero. carbonífero, la Antártida era un territorio que no tenía hielos, pero que acá teníamos agua. Vuelvo a decir, lo que va a estar en extinción es la humanidad, no así el planeta Tierra, que entiendo que todo el tiempo va teniendo estos procesos de quizá de calentamiento, de congelamiento, o sea, lo que corremos riesgo es nosotros como especie. Por lo menos en la vida como la conocemos. La vida en sociedad como la conocemos, sí está en riesgo. No sé si en riesgo la especie. Es una especie que se adapta bastante fácil, la especie humana. Me parece, no sé. Pero sí la vida como la conocemos hasta ahora, seguro. ¿Y cuánto puede llevar en esto de, vos venís observando hace más de 10 años estos glaciares, cuánto tiempo crees que puede pasar a que, no sé, a que terminen de desaparecer esos glaciares? No 2 sé. minutos. Está desapareciendo en este momento. Sí, no es tan... No tengo yo hecho el cálculo. No, soy pero glaciólogo, esto no es un examen, Marian. Esto no es soy como, glaciólogo. Lo que te digo como es decir, tener un registro. En 10 años lo vi retroceder más de 300 metros a un glaciar. Obviamente estamos hablando de glaciares que tienen kilómetros y kilómetros de glaciar, pero el problema es que esto se va acelerando todo el tiempo. Porque una vez que el glaciar se retira, viste que cuando vos te pones una remera negra, el calor lo absorbes mucho más. Sí. Y que cuando te pones la remera blanca refleja mucho más el calor y no se absorbe. Bueno, cuando el glaciar se retira, empieza a dejar espacios que ya no son blancos, son oscuros. Eso absorbe mucho más el calor que lo que absorbía. Entonces se va acelerando cada vez más el proceso. Es un proceso que se va retroalimentando y se va acelerando cada vez más. Entonces, hoy lo vimos, hoy en 10 años yo lo vi retroceder 300 metros, pero no te digo que el año que viene no retroceda, no sé, 300 más solamente en un año. ¿Por qué? Porque por este proceso de que se va acelerando cada vez más, es que es exponencial el crecimiento de eso. Bueno, la verdad es interesantísimo. Yo siento que más allá de tu tesis o de toda la investigación que estás haciendo, hay que hacer un documental. Yo necesito imágenes, documental, que realmente podamos mostrar cada vez más esas investigaciones, un poco para conocer, para informarnos, pero por además es súper interesante lo que estás haciendo. Así que bueno, Marian, gracias por recibirme para charlar un rato. Siempre un placer. Y bueno, y sí, para mí también, porque siento que aprendo mucho. Y bueno, ojalá haya más expediciones y puedas seguir trayéndonos información de allá para acá, para que le demos un poco de entidad de realidad. Porque si no, vuelvo a decir, parece que son cosas que pasan muy lejos, que, bueno, sí, hay una base de gente investigando, pero muy ajeno, ¿viste? Suenan como cosas muy lejanas y está bueno decir, mirá, acá tenemos un vecino, Mariano, el de Dirección de Ambiente, que está ahí, y como vos hay otros que también investigan, así que está bueno eso, sentirnos más de primera mano con estas informaciones. Así que gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por permitir difundir estas cosas. De nada.